Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Colosenses. Colosenses, y hoy vamos a ver la historia de dos hombres. Colosenses, la historia de dos hombres. Versículo 4, capítulo 4, versículo 8 al 11. Colosenses, puestos en pie, capítulo 4, versículos 8 al 11. Historia de dos hombres, de dos fugitivos. Vamos a leerlo juntos. Colosenses 4, del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Leamos juntos. Dice así, Colosenses 4, 8 al 11. Dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. 9 todos. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa os lo hará saber. 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mi consuelo. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano. Gracias por tu palabra. El día de hoy habla en nuestros corazones. Ayúdanos a animarnos, Dios, por tu palabra, por este ejemplo que nos has dejado. Estas dos historias de esperanza que nos ayudan a poder mantenernos firmes, alzar nuestros ojos y querer esforzarnos cada día más para ir adelante. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Gracias por lo que eres. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Algunos de ustedes han escuchado acerca del Titanic? No de la película, del barco. ¿Alguno recuerda en qué año se hundió? ¿No? 1912. Dice que fue algo increíble, el primer transatlántico, si no me equivoco, que venía desde Europa para los Estados Unidos, a Nueva York, y en la mitad del camino, no estoy seguro exactamente en dónde, ¿qué pasó? Se hundió. Y hubo 1514 fallecidos aproximadamente. 1514, ¿poquitas personas? Bastantes. Pero se repitió un suceso muy parecido en Italia en el 2012, apenas hace, ¿qué? 2012 al 2019. A ver, hermana, ¿qué está dando? 7 años. Hace 7 años, un barco en Italia se hundió. Ese barco se llamaba Concordia y ahí venían muchos pasajeros igualmente, pero no murieron 1514, sino 36 personas solamente. Era un barco grande, parece de turismo, algo así, transportando gente. 36 personas murieron solamente. Pero ¿saben qué? Lo triste o lo que cuenta la historia, las personas que recibieron la llamada de auxilio, decían que el capitán del barco no tuvo el valor para quedarse hasta el final en el barco. Le dio miedo, no sé si se acordó de la historia anterior del Titanic. Dice que cuando estaban en el desalojo de los tripulantes, no sé cómo digan, los estaban mandando en los barcos. Dice que a la mitad entró en desesperación y se coló entre la gente y se metió en un barco. Y le estuvieron, dice, regresa, tú debes ser el último que sale de este barco porque tú eres el capitán. Y lo más triste es que este accidente había pasado por su negligencia. Le habían dicho que no podía acercarse cierto determinado espacio a la costa y él se aferró a ir cerca de la costa. Y encalló el barco, se empezó a hundir por el frente y dice que solamente 36 personas murieron, pero se supo que este capitán había sido ¿cómo lo describiría usted? Cobarde, se fue, abandonó la misión, hizo algo que no debemos de hacer, ¿verdad? Y quisiera preguntarle, hermano, el día de usted se oye feo, pero muchas veces usted y yo somos iguales. Muchas veces somos iguales. Nos centramos en una misión con Dios
y estamos comprometidos y sí vamos a hacer, y decimos estamos porque yo me pongo primeramente, y después vienen ahí las circunstancias difíciles, las aguas empiezan a subir, el barco parece que se quiere hundir, y ¿qué hacemos? Abandonamos la misión. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia nos habla de dos personas, y el día de hoy quisiera que estudiáramos la historia de estas dos personas, que fueron personas fracasadas, que fueron personas que tomaron malas decisiones, personas que no hicieron lo correcto, pero el final, ¿cómo esperarían que fuera el final? Si tomaron malas decisiones, si hicieron cosas fracasadas, mal. Pero ¿sabe qué? La historia, el final fue distinto, no fue como lo esperábamos. ¿Han escuchado de Juan Marcos? ¿Han escuchado la historia completa de Juan Marcos? Ay, como que queremos escuchar algo. Hemos escuchado algo de Juan Marcos. ¿Han escuchado algo de Onésimo? ¿Onésimo? ¿Alguien sabe en qué parte de la Biblia viene Onésimo? Sí, pusieron atención a la lectura, lo encontramos en Filemón. Pero vamos a ver el primero, Juan Marcos. Vamos todos a Hechos 12. Hermanos, vamos a ir con una historia. Esta es una historia. Vamos a ver la historia de su vida de estos dos personajes rápidamente. Juan Marcos era un joven que seguramente había crecido en una familia piadosa. Vamos a Hechos capítulo 12. Juan Marcos había crecido en una familia que muy posiblemente era una familia temerosa de Dios, hermanos. Tenía buenos principios, quizá tenía buenos modales, no sabemos específicamente, pero la Biblia nos dice en Hechos 12, 7 al 10, que Pedro, ponga atención, Pedro estaba encadenado. Estaba en prisiones y estaba ahí encadenado. Incluso dice la Biblia que dos soldados durmieron al lado de él para que Pedro no se escapara. Pero en Hechos 12 ocurre algo sorprendente. Hechos 12 versículos 7 al 10 lo voy a leer. Dice así: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos, algo milagroso. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, pensaba que a lo mejor estaba soñando, tenía una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la fuerte, la que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron en la calle, y luego el ángel se apartó de él. Imagínese que usted fuera Pedro, encadenado y ahí guardado por un montón de personas. Tenía que pasar 1, 2 y 3 puertas grandes, y aparte soldados estaban al lado de usted, encadenado, manos, pies. ¿Usted cree que sería fácil escapar? No. Pero Dios hace algo milagroso. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Pedro. Mantenga eso en la mente. Con Pedro. Pedro le salva, le saca de este encarcelamiento. Y el versículo 12, mire lo que dice. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Una tal María, la madre ¿de quién? De Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y la historia sigue contando que él llegó y le abrieron y no creían que era él, y le decían: está aquí, y ellos seguían orando y le decían: no, ya llegó. Y bueno, ahí encontramos que Juan Marcos, era el hijo de la dueña de esta casa. Eran personas piadosas, muy posiblemente personas que adoraban a Dios y que estaban en ferviente oración con Pedro. Y esta es la primera mención ¿de quién? De Juan Marcos. ¿Hasta ahí vamos bien o mal? Bien, ¿verdad? Una buena familia, temerosa de Dios, y ahí echándole ganas, ¿verdad? Pero nos habla que su testimonio llegó a caer en cierto tiempo. Fue una decepción, una misión fallida. Pablo y Bernabé, ya no Pedro, sino ahora Pablo y Bernabé,
pastoreaban la iglesia en Antioquía y ellos decidieron hacer su primer viaje misionero. Y en este viaje misionero, adivinen a quién invitaron. Juan Marcos. Dijeron: queremos, Juan Marcos, que tú nos acompañes y que seas de bendición. Yo me acuerdo muchas veces que Dios me dio la oportunidad de asistir a varios viajes desde los 14 años. Yo casi no hacía nada, la verdad, solo iba a ver, pero estaba aprendiendo trompeta y varios de mis maestros tocaban trompeta. Entonces íbamos a viajes, ellos predicaban y llegaban un grupo que tocara, entonces yo iba ahí de cola. Y bueno, en este caso, Juan Marcos era un joven, posiblemente pequeño, y tuvo la bendición de ir a este viaje misionero con dos personas importantes, con dos siervos de Dios que hacían una obra increíble. ¿Quiénes eran? Pablo y Bernabé. ¿Han escuchado de ellos? Sí, en Hechos hemos escuchado de Pablo y Bernabé. Y en Hechos 12:25, mire lo que dice. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Imagínense, hasta ahorita, ¿cómo vamos con Juan Marcos? ¿Bien o mal? Bien. Se esforzó, vivía en una familia buena, que temía a Dios, muy probablemente. Fue acompañando a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero, pero la verdad es que pasaron cosas un poquito desagradables. Colosenses 4:10, y vamos a ir rápidamente, nos dice otra cosa más de Juan Marcos. Colosenses 4, versículo 10, nos dice que Bernabé era primo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Parece que Marcos era sobrino ¿de quién? De Bernabé, y a lo mejor por esa familiaridad les dio la oportunidad Pablo y Bernabé de llevarse a este joven Juan Marcos. Pero ¿sabe qué? La historia se empezó a poner un poco difícil. No tenemos tiempo de estudiar qué fue lo que pasó, pero en Hechos nos dice que los lugares que visitaron, las cosas empezaron a poner difíciles. Las tensiones, la persecución, de pronto había dificultades en el viaje. No era todo color de rosa, vamos y vamos a predicar y todo se va a abrir y va a ser perfecto. La oposición, como lo hemos visto en la escuela dominical, estaba siempre una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y sabe qué pasó con Juan Marcos? Parece que el agua sintió que le llegó hasta el cuello y dice que él desertó de su viaje. Hechos 13:13. Hechos 13:13. ¿Qué fue lo que pasó con Juan Marcos? Y aquí vemos su desánimo, quizás su mala decisión. Habiendo zarpado de Pafos, Hechos 13:13, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ¿qué dice? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí no se nos dice mucho por qué se fue. Pero parece ser que la situación por la que él se fue es que no aguantó. No estuvo a la altura del viaje, le dio miedo, dijo, no, mejor en mi casa con mi mamá, ahí más tranquilo, las cosas están bien, no tengo que sufrir. A lo mejor le dio miedo lo que posiblemente vendría, la oposición por predicar el evangelio. Y aquí vemos que el testimonio de Juan Marcos tomó una mala decisión. Desertó de este viaje. A lo mejor usted diría, hermano, pero ay hermano, ¿qué tiene que ver? Nada más que ya no quiso ir y se regresó a su casa. Pero parece ser que las circunstancias en las que se regresó Juan Marcos no fueron las mejores. No simplemente fue que me quiero regresar a mi casa y ya, sino parece ser, no sabemos qué específicamente, pero parece ser que las circunstancias decían que no se regresó bien. ¿Por qué digo esto? Porque en su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé iban a comenzarlo, y se le ocurrió a Bernabé la grandiosa idea de llevar de nuevo ¿a quién? A Juan Marcos. Él amaba a su sobrino y quería ayudarle a que siguiera adelante, y a lo mejor había desertado, se había desanimado, pero decía, ahora es una buena oportunidad para ayudarle. Y mire lo que pasa.
en Hechos 15, 36 al 40. Hechos 15, 36 al 40. Este es un pasaje muy conocido. Lo voy a leer, ponga atención. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, comenzando su segundo viaje. Y Bernabé, como quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, y no había ido con ellos a la obra. Aquí nos dice que no por cualquier cosa le rechazó. Y mire cómo el versículo 39 nos dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Dijo: yo creo mi sobrino se equivocó, pero vamos a darle una segunda oportunidad, y yo creo que puede haber potencial en él para que pueda ser de bendición al ministerio. Y dice que él se llevó a Bernabé, se llevó a Juan Marcos y se fue directo a Chipre para hacer el ministerio. Pero dice que Pablo cogió otro compañero. ¿A quién? A Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó a Siria y a Cilicia, confirmando las iglesias. Vemos que el testimonio de Juan Marcos había quedado mal. Quizá había tomado una mala decisión. Y como les digo, posiblemente porque Pablo lo rechazó de una manera tan tajante, es muy posible que no se haya regresado bien. Había sido desertor, había quizá de pronto hecho algo que no era correcto. No sé, tal vez estoy especulando. Pero Bernabé vio la oportunidad para trabajar en él y dijo: yo lo voy a ayudar para que él salga adelante. Y hasta ahí vemos que Bernabé estaba quizá de pronto por abajo, caído, desertor, quizá le podríamos decir, no, cobarde, traidor. Pero la historia de de Juan Marcos no queda ahí. 10 años más tarde, Pablo lo menciona 2 o 3 veces más en sus cartas. Vamos ahí, 10 años más tarde, Colosenses 4, que es el que leímos hace un rato, lo menciona. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del que habéis recibido mandamiento. Miren lo que dice. Ya no le ve de una manera negativa. Dice: si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan ¿en qué? En el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Vemos a un Juan Marcos que se quedó en la ruina, que se quedó en sus malas decisiones, o vemos a un Juan Marcos restaurado. A un Juan Marcos restaurado, que aún incluso Pablo, que lo había rechazado, ahora le dice: me fue de consuelo en esta tribulación. Vamos a Filemón 24. Filemón 24. En Filemón 24 lo menciona y también le llama así nuevamente. Pablo lo reconoce como un colaborador del Evangelio. Dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, incluyendo Marcos, mis colaboradores. Hermanos, y 6 años más tarde, en la última carta que Pablo escribió, segunda de Timoteo, vamos ahí, segunda de Timoteo 2, segunda Timoteo 2, 9 al 11, 2, 9 al 11, lo vuelve a mencionar. Segunda de Timoteo 9 al 11, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Miren lo que dice el versículo 11: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo. ¿Por qué? Porque es útil en el ministerio. ¿Cómo vemos la vida de Marcos, o al pasar los años a Marcos? Con malas decisiones y con
Quizá con errores que cometió, sí, pero no lo vemos ahí caído en el mundo, sino vemos a un Juan Marcos restaurado, a un Juan Marcos que le ayuda al ministerio a Pablo, a un Juan Marcos que se esfuerza, un Juan Marcos que ahora estuvo ahí en Roma con Pablo en sus prisiones, un Juan Marcos que se levantó por la misericordia y la gracia de ¿quién? De Dios. Y quisiera preguntarle, ¿por qué cree? ¿Qué fue lo que Juan Marcos, o cuál fue la razón, mejor dicho, por la cual Juan Marcos pudo ser restaurado? ¿Quién fue la persona clave que influyó en la vida de Juan Marcos? Bernabé sí influyó mucho, pero hay alguien más. ¿Quién? Pedro. Pedro fue la persona que influyó en Juan Marcos de una manera especial. Vamos a Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro 5:3. Dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y... ¿qué dice? Otra vez. 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Hermano, Pedro tuvo una influencia bien grande en la vida de Juan Marcos. ¿Y sabe por qué? ¿Quién fue el primero? ¿Quién tenía una experiencia triste y amarga de decepción y de fracaso delante de Jesús? Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro con Jesús? ¿Le negó cuántas veces? Estando con Jesús ahí, cara a cara, pie a pie en su ministerio, le negó 3 veces. Pero Dios le restaura y le levanta y le hace seguir adelante para ir y hacer las cosas bien. Y ahora Él hace lo mismo con Marcos, su hijo espiritual. Toma la misma responsabilidad para ayudarle a levantarse, hermanos, para que su corazón pueda cambiar al corazón de Dios y pudiera seguir adelante. Pedro influyó tanto y Dios le dio la bendición tan grande a Juan Marcos, que ¿cómo se llama el segundo evangelio que tenemos? Mateo, Marcos. ¿Y quién creen que escribió Marcos? Juan Marcos. Ese hombre, imagínate que fracasó, que hizo que tomó malas decisiones, que quizás se le llamó desertor. Dios tuvo misericordia de él y le utilizó, le rescató y hasta le dio la bendición y el privilegio por la cercanía que tuvo con Pedro de poder escribir un evangelio inspirado por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que fue una persona restaurada? Claro que sí. Se dice más después que Juan Marcos, la historia de la iglesia, fue el pastor oficial de la iglesia en Alejandría. Al final de sus días, posiblemente lo que dicen los registros es que él terminó siendo el pastor. ¿Fue o no restaurado? Claro que fue restaurado. Vemos la historia de Juan Marcos, pero tenemos una segunda historia de otra persona también que cometió errores, se equivocó y hizo cosas malas, y esta persona es Onésimo. Vamos a Filemón y les voy a decir quién era Onésimo. Filemón, ahí está Tito, luego Filemón, y siempre no lo encuentro tan fácil porque está tan pequeño, ¿verdad? Pero Onésimo había sido esclavo. En ese tiempo la esclavitud era algo normal. Incluso la Biblia no lo condenaba como tal. Onésimo era esclavo de Filemón. Y la Biblia nos dice que Filemón era una persona que era temerosa de Dios. Filemón era un buen amo y muchas veces los siervos, los esclavos llegaban a tener una posición, una familiaridad tan cercana con sus amos que se sentía como si fuera su hijo o su padre. A veces ellos enseñaban a sus propios hijos de los amos o les hacían la comida. No sé si usted ha llegado a tener esa cercanía, esa familiaridad con alguien que está trabajando por usted. Incluso usted es su patrón, pero siente esa familiaridad, le quiere como un hijo o un hermano.
Es muy posible que Onésimo creció en este ambiente, no sabemos si nació siendo esclavo, pero estuvo en la casa de Filemón. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue el error grave de Filemón? De Onésimo. ¿Le dio la espalda a quién? A su amo. No sabemos en qué circunstancias se fue, pero se fue mal. Se fue, quizá robando, quizá haciendo cosas malas, y escapó de el trabajo que tenía y de su responsabilidad que tenía hacia Filemón. ¿Bien o mal? Una persona que estaba en contra de la ley, se había escapado, había hecho cosas malas, incluso el dueño, si lo encontraba, tenía el derecho de hasta matarlo, porque la ley romana decía que el esclavo no podía hacer su propia voluntad, sino él tenía que cumplir con su amo, que era Filemón. Pero vemos que Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, y ahí también conoció a Juan Marcos, conoce a otra persona, y esta persona es Onésimo. Y Onésimo acepta al Señor, cree, se convierte, Dios obra en su corazón y hace algo especial, le levanta, le restaura, y ahora es una persona hecha hija de Dios, y ahora él es transformado por su vida. Pero él tiene algo que tenía que arreglar. ¿Con quién? Con Filemón. Él era fugitivo, ya era cristiano, ya había aceptado al Señor, pero no estaba bien todavía delante del Señor. Estaba mal delante de su amo porque estaba contra la ley, haciendo cosas incorrectas porque se había escapado. Y no sabemos en qué condición, se había robado o hecho cualquier otra cosa que no era la correcta. Pero vemos que conoció a Pablo en la prisión. Y Pablo le escribe la carta a Filemón, diciéndole, ahorita que le leíamos, por eso les decía, póngale atención porque no la vamos a leer de nuevo. Perdónale, ámale, no le veas como tu esclavo, sino más aún allá como tu hermano. Restáurale, porque ahora él estaba perdido, pero ahora es hijo de Dios y ha sido arrepentido y regenerado. ¿Cómo si usted se sentiría? Gracias. Si su esclavo, o mejor dicho, su trabajador le da la espalda, le roba, le hace cosas malas, le engaña, se va y después regresa, ¿cuál sería su actitud? No, te voy a meter en la cárcel, no te quiero ver, lárgate de aquí, vete de aquí, traicionero. Pero Pablo le dice a Filemón, tienes que restaurarle, porque él se equivocó. Él hizo cosas malas, pero él ha sido regenerado, él ha aceptado al Señor, ahora él ha sido salvo y merece que tú, así como Dios te perdonó, tú le perdones a quién. A él. ¿Cómo es posible eso? La historia, hermanos, nos dice que Onésimo, a pesar de que le dio la espalda a su amo, Filemón le recibió con amor. Le recibió con bendición, le aceptó. Y la historia de la iglesia nuevamente nos cuenta que Onésimo llegó a ser el pastor en los días, porque él posiblemente era un esclavo joven, que Onésimo, hay escritos, registros, que Onésimo llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso, al igual que Juan Marcos en Alejandría. ¿Y a qué voy con esto, hermano? ¿Pero qué tiene que ver tanta historia? Yo quiero que conozcan qué dice la Biblia y de los personajes que podemos aprender. Y hermanos, quisiera decirles lo siguiente. Vamos a hacer una comparación. Hay personas que muchas veces se equivocan, y empiezo por mí mismo. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas que no agradan a Dios? ¿Cuántas veces a veces vemos a otros que toman malas decisiones, que hacen cosas que no son correctas, y estamos ahí con el dedo apuntando y diciendo, no, ya no sirve, no eres, o nosotros mismos nos hacemos mal hacia nosotros mismos, diciendo, no, ya no puedo, yo era tal y tal y tal y tal.
Pero vemos que la misericordia de Dios trasciende a cualquier cosa. Tan grande que sea el pecado, tan grande que sea lo más bajo que hayamos caído, el Señor con lazos de amor, con misericordia nos rescata y nos renueva para que nosotros podamos vivir una vida nueva y servirle a Él. Hay un pasaje que dice: aquí todas las cosas son hechas nuevas. A veces vivimos martirizándonos por el pasado y porque esto y aquello, pero el Señor nos recuerda, así como su gracia y su misericordia abundó para estos dos hombres, que si los veíamos al principio de su vida, les podríamos acusar y decir: tú eres un traicionero, tú eres un ladrón, tú eres un desertor, tú no sirves para lo que estamos haciendo. Pero en sus planes y en su misericordia Dios ve algo mucho más. Quisiera hacer una comparación entre estas dos personas. Marcos nació en una familia cristiana. Onésimo creció siendo esclavo en una familia cristiana con Filemón. Marcos desertó del campo misionero para regresar a su casa. Onésimo se fue fugitivo de su amo a Roma. Colosenses nos dice que los dos conocieron ¿a quién? A Pablo en Roma y fueron restaurados. Y como les decía, la iglesia, la historia de la iglesia nos confirma que estas dos personas fueron pastores después de tiempo en Alejandría y en Éfeso. Hermano, Dios es experto en transformar nuestros desastres. Dios quiere usarnos así como somos, débiles, sin nada, para hacernos siervos para su gloria. Hermanos, la vida de Juan Marcos, la vida de Onésimo, fueron restaurados, fueron perdonados, y sus historias señalan términos exitosos. Vemos a los dos sirviendo al Señor, vemos a los dos esforzándose, siendo pastores. No sabemos cómo murieron, pero muy probablemente siguieron fieles adelante, echándole ganas, porque ¿qué? Cayeron, pero se levantaron. Hermano, el gozo que nosotros tenemos como creyentes es que a pesar de nuestros errores, nunca vamos a superar nuestros errores a la gracia y la misericordia de Dios. Su plan es usarnos tan grande como usó a estas dos personas para poder servirle y hacer su obra. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido miserables. Hemos dicho: Dios, yo no puedo. Dios, ¿yo qué te puedo dar? Mira, he cometido tantos errores, he hecho esto y aquello, he mentido, he blasfemado, me he comportado como un patán, he sido malo con mi esposa, he hecho tal y cual cosa. ¿Cómo yo voy a ser útil? Pero el Señor dice: no importa, mi misericordia es tan grande y mi gracia es tan infinita que no importa lo que hayas, lo que necesitas es un corazón dispuesto para ser restaurado. Y qué mejor que ser restaurado por el corazón y la misericordia de Dios. Hermano, no se quede atado a esas cadenas que le están atando. No se quede siendo esclavo de esos remordimientos y de esos errores que sí hemos hecho. Al contrario, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, que transforme nuestra vida, que nos levante, y sigámosle como estos hombres que nos enseñan, que sirvieron al Señor y a pesar de que se equivocaron, se levantaron y siguieron adelante, esforzándose ahora sí, echándole ganas para llevar el nombre de Cristo hasta lo más alto. Así usted y yo podemos hacer lo mismo. Si hemos equivocado una tras otra vez, pidámosle al Señor que nos levante, que nos haga fuertes, que haga nuestros pies, que alce nuestra cabeza en alto para poder hacer lo correcto. Porque la única fuente, como vimos hace un rato, de misericordia, de bondad y de gracia la encontramos en ¿quién? En Jesús. Hermano, yo no sirvo. Yo no puedo hacer cosas como tal o cual. Yo no puedo hacer esto o aquello. Dios usa lo más vil y lo más menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y qué mejor que usted y yo seamos parte de eso vil y menospreciado, que lleve el nombre de Cristo.
En lo alto, vamos a orar. Dios, gracias.